buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes, tempranito, ahorita en la mañana. Es una bendición estar con usted al comenzar la mañana. Se dice que cuando la aguja del vehículo, algo que siempre estamos mirando, ya va cerca del final, rápido empezamos a pensar en el lugar donde siempre echamos gasolina. Como personas siempre buscamos lo bueno, bonito y barato, como decimos, ¿verdad? Y vamos a nuestro lugar favorito para echar gasolina. Y qué hermoso, hermanos, que usted está sintonizando, porque también el alma y el espíritu necesitan recargarse. Y en esta mañana es hermoso saber que cuando venimos al Señor, Él no nada más nos llena un cuarto o medio tanque o 3/4. No, Él nos llena a la magnitud completa. Es una bendición saber que tenemos un Dios bueno, un Dios que sostiene nuestras vidas. Y qué hermoso es tener un balance. En esta mañana le quiero invitar, por favor, ahí a que abra su Biblia, ahí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Capítulo 4, comenzando ahí con el versículo 16. Y la Escritura declara, hermanos, ahí en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y era muy temprano, en la mañana todavía, bien oscuro todavía, cuando mi Señor Jesús se despertó de la muerte. En ese domingo de resurrección, lo que celebramos la semana pasada, solamente se dice la estrella de la mañana estaba alumbrando el sol todavía. Perdón, el sol todavía no había salido, todavía no daba su luz. Pero qué hermoso, hermanos, porque la estrella alumbraba directo a la tumba mientras el Señor de gloria despertó. La oscuridad en Jerusalén todavía permanecía y todos sus ciudadanos todavía dormían, porque todavía era la madrugada. Pero su despertar se dice que no causó molestia a nadie de los que dormían en la ciudad. Y era temprano cuando su cuerpo, hablando de su iglesia, sí, será temprano cuando hablando de su cuerpo, hablando de su iglesia, como Él se despertó, así también sus santos se levantarán, mientras los hijos de la oscuridad duermen, y tampoco sus santos molestarán a los que duermen, porque el mundo no conoce la voz del pastor, su voz de comando cuando les llame. Era por eso que las mujeres escucharon su voz y vinieron a buscarle. Se dice que, hablando de los que escuchan la voz de Dios, esa voz no viene en terremotos. Elías no encontró esa voz en el terremoto ni en el remolino. No la encontró en cosas, ¿verdad?, ruidosas, sino que Dios le habló con una voz quedita. Y qué hermoso, hermanos, porque cuando hablamos de esperar en el Señor, ahorita, ¿verdad?, estamos en un tiempo bien especial. En esta mañana yo quiero que usted piense en lo que apenas leímos
y preparemos nuestro corazón para adorar al Señor en espíritu y en verdad, para que podamos en esta mañana saciarnos, llenarnos completamente de Él. Adoremos, hermanos. Melodía de tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, y desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor y de nuevo nací y recibido en ti tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Clámelo con nosotros. Ya no soy un esclavo del temor. Oh sí, mi Dios, yo soy hijo de Dios. Una vez más, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado y por canciones de libertad fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas y cantaremos libres. Oh, 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 amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios.
todo el temor. Oh, gracias Cristo, me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Cántelo conmigo, yo soy hijo de Dios. Oh, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos y tus hijas. Pase lo que pase, oh Dios, nuestra confianza siempre estará en usted. Tú eres el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. Si usted está lleno de temor, de angustia, o aún si usted se encuentra lleno de fe, de todo corazón cantemos esto, que ya no soy esclavo del temor. Como una declaración, como pueblo de Dios, declarémoslo de todo corazón. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy y me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Das libertad en mi adversidad hasta que huya el temor, oh, hasta que huya el temor. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo de mis años, quiero un diluvio de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo, que seas
seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mi ser. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenas cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Espero se haya gozado. Espero se haya empapado en la adoración en esta mañana. Espero haya preparado su corazón. Espero haya preparado sus oídos, su mente. Prepárese en esta mañana para lo que viene, ¿verdad? Pero qué hermoso, hermanos, es aprender a adorar. Yo sé que no está acostumbrado usted a estar entre familia, adorando al Señor, pero es importante también que todo cese. Pensemos cuando María y Marta, imagínense qué linda ocasión cuando tenían de invitado al Señor en su casa. Qué hermoso, hermanos, que ellas siempre, y Lázaro, ¿verdad? Porque era María, Marta y Lázaro. Ellas siempre invitaban al Señor para que viniera a refrescarse a su casa. Recordemos que aunque Él era el Dios del cielo, el creador de todo, nos dio un ejemplo, ¿verdad? Que este mundo no era su hogar. Su reino está allá arriba en el tercer cielo. Y qué hermoso, hermanos, porque para eso nos llama. Pero imagínense, en ese día donde el Señor estaba en la casa con esta familia, Marta estaba bien preocupada con el guisado. Marta estaba bien preocupada porque los frijoles no se cocían. Imagínense. Y
Qué importante, ¿verdad? Lo que el Señor le dijo hablando de adorar en nuestros hogares. Le dijo, Marta, Marta, ¿por qué estás tan afanada? Y la queja de ella, ¿verdad? Era, Señor, dile a esa aragancita que me ayude, hablando de María. María estaba a los pies del Señor, hermanos. Un ejemplo, imagínense, especialmente ahorita en casa, con tanta distracción, ¿verdad? Decir a la familia, ¿saben qué? Nos vamos a sentar un ratito y solamente vamos a usar nuestra Biblia, nuestras notas, un lapicero, un cuaderno, y vamos a tomar lo que el Señor quiere que tomemos. Y en esta mañana quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, conmigo, a 1 Corintios capítulo 5. Si está haciendo notas, el nombre del mensaje de esta mañana, la predicación, se llama No todo lo que brilla es oro. La Escritura declara, de cierto se oye que hay entre vosotros, 1 Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con él, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Oremos, hermanos. Acompáñenme, por favor, en esta oración. Padre, en esta mañana le damos gracias, Señor. Le damos gracias, oh Todopoderoso, por un día más de vida, Señor. Gracias porque hoy celebramos, oh Todopoderoso, el primer día de la semana. Señor, usted conoce cada familia, el estado de cada familia, Señor, cómo estamos. Pedimos, oh Todopoderoso, que su Espíritu Santo calme nuestros corazones, que bendiga nuestros hogares, Señor, en esta mañana. Padre, le pedimos que nos dé un corazón receptivo para escuchar, Padre, y para retener y para aplicar. En esta mañana, Padre, háblenos, Padre, en el poder de su Espíritu Santo. Le bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso lo que Pablo nos habla aquí en esta mañana. Como hemos venido observando, la iglesia en Corinto había comenzado fuerte en el Espíritu Santo del Señor. Muy dinámica, muy agresiva. Disfrutaba de todos los dones esa iglesia, pero división había venido a ella. Un fuerte ataque espiritual le había venido y este ataque había partido la iglesia en 4, hermanos. Y ahora estaban experimentando desorden, inmoralidad y desunidad. Y el apóstol Pablo va a traer corrección a estos problemas. Y aquí en este capítulo 5, algo más serio que se llama inmoralidad, imagínense, se va a tratar en este día. El apóstol Pablo
era el fundador, era el padre de esa iglesia. Y en este capítulo, imagínense, que vamos a observar en esta mañana, este capítulo es para los creyentes, porque está hablando aquí de un miembro que estaba viviendo con la mujer de su padre. Su padre, no se menciona el nombre del padre aquí, ni tampoco el nombre de la mujer. Obviamente ambos no eran creyentes. El padre de este muchacho o de este hombre no era creyente. Tampoco su madrastra era creyente. Y qué tremendo, hermanos, lo que tenemos enfrente de nosotros. Increíble, imagínense, lo que tenemos aquí. Hablando del pecado, la inmoralidad. El pecado venda. El pecado ciega a las personas. El pecado, ¿verdad? Se dice que primeramente venda y ciega a las personas. Después los amarra y los sostiene como esclavos. Después lentamente los tritura hasta convertirlos en polvo. Se dice que el pecado detiene más de lo que la persona quiere estar, infecta y enferma más de lo que el cuerpo puede resistir y cuesta más de lo que la persona puede pagar. Recordemos su origen, recordemos su dueño. Este destruye individuos, este destruye familias, este destruye sus comunidades. Este es famoso que ha destruido aún naciones enteras, hermanos. El puerto de Corinto, cuando hablamos de esa ciudad, este puerto, esa ciudad estaba infestada de pecado. Estaba infestada de sexualidad impura. Estaba infestada de inmoralidad. Imagínense, si la comparamos a una ciudad, se dice que era Las Vegas de hoy. Y la pregunta es esta, hermanos, para nosotros la iglesia. ¿Qué diferencia hay entre la luz y las tinieblas? El apóstol Pablo nos va a mostrar la diferencia. Pero fíjese, la ciudad aquí en Corinto, como declara la palabra de Dios, esta ciudad, sus vecinos de este hombre estaban escandalizados de lo que estaba pasando en la iglesia. Y la palabra, hermanos, inmoralidad, cuando hablamos de esta palabra, en su raíz es la palabra pornea, lo que significa o lo que conocemos como pornografía. Imagínense, Pablo les dice aquí, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. En otras palabras, cual ni aún se nombra entre los paganos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. En otras palabras, no habían hecho nada. La iglesia estaba tolerando este pecado. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Imagínense en el momento, ¿verdad?, que escuchamos que alguien cayó de la gracia, que alguien cayó en pecado. Nuestro corazón se estremece de dolor. Nuestro corazón, hermanos, se lamenta por las personas, porque regresaron a su vida pasada. Y increíble porque esta mujer no era, imagínense, su madre, era su madrastra, la esposa de su papá. Y como hemos visto, ¿verdad?, no tenemos nombre. Esto es para traer más claridad, hermanos. Pero una de las tantas diferencias de la palabra de Dios y otras escrituras de otras religiones es que la palabra de Dios no esconde los pecados de nadie. Es clara, hermanos. La palabra de Dios
es transparente, imagínense. No esconde los pecados que estaban pasando en esta iglesia, porque no hay iglesia perfecta, hermanos. Recordemos que todo lo bueno que Dios hace, el enemigo se lanza para pervertirlo. Pero mire lo que declara la palabra del Señor, hermanos, cuando hablamos, ¿verdad?, de estos pecados y cuando hablamos de lo que este hijo había hecho en contra de su padre. Levíticos 18:8 declara: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Deuteronomio 22:30, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Pablo declara: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la iglesia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, hermanos. Imagínense, ni siquiera los vecinos que lo habían reportado toleraban ese pecado. Pero Pablo aquí, hermanos, pone disciplina para que este creyente, imagínense, no siguiera infestando la iglesia. No castigo o no disciplina para la mujer. Imagínense, porque ella no era creyente. Pero este hombre, este muchacho, ¿verdad?, era creyente. En otras palabras, tenía un pie adentro y un pie afuera. Y es más, había traído, imagínense, a la señora aquí para lucirla en la iglesia. Y la iglesia, ¿verdad?, estaba tolerando ya por cierto tiempo todas estas cosas. Pero qué importante, hermanos, es saber, imagínense. Qué importante, hermanos, es saber, ¿verdad?, que el amor de Dios para nosotros. Se dice, ¿verdad?, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y note el método de disciplina que Pablo va a poner aquí. En otras palabras, va a ser una clara acción que se debe tomar aquí para el pecado. En este caso, para este hombre que no andaba buscando el arrepentimiento. Hermanos, mi Señor Jesús puso este método básico de disciplina. Y Él declara en San Mateo 18:15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Cuando hablamos de la iglesia, hermanos, nuestro Señor, el Señor, mi Señor, toma la pureza de su iglesia en bien serio. Es algo serio, hermanos, mantener la pureza en nuestra iglesia. Y nuestro Señor también ordena a sus hijos a que igual la sostengan. Qué importante, hermanos, es que el Espíritu Santo no se vaya de en medio de nosotros. Qué importante es que el Señor no se vaya de en medio de nosotros cuando estamos congregados como iglesia. Qué importante, hermanos, es sostener
la pureza de la iglesia por este caso. Pero si la iglesia está infestada en sus pecados, el Señor no va a estar ahí. El otro Señor va a estar ahí. Ese Dios, ¿verdad? Con D chiquita va a ser el que va a reinar y va a llenar el cuerpo, hablando de la iglesia, infestado, imagínense, de cáncer. El dicho, ¿verdad? Dice que una manzana puede contaminar todo el barril. Y es por ello que Pablo, ¿verdad? Pone tal disciplina, imagínense. Pablo dice, ¿verdad? En el verso 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Recordemos, hermanos, que Pablo como padre, él velaba por la obra de Dios. Usted sabe, el día jueves tenemos oración. Y yo invito a cada uno de ustedes para que tome una hora de su semana para buscar al Señor conmigo. Es importante proteger nuestros hogares. Es importante proteger nuestros matrimonios. Es importante proteger a nuestros hijos. Es importante también proteger nuestras vidas, hermanos, personales para con el Señor. Y Pablo, imagínese, este hombre de Dios, este pionero que tenía una relación íntima con el Señor, él ya había juzgado el problema. Se dice, ¿verdad?, que el pecado secreto en nuestras vidas es escándalo en el cielo, hermanos, porque nada hay escondido ante los ojos del Señor. Y Pablo declara, ¿verdad?, en el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal, verso 5, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué significa esto, hermanos? Entregar al tal en las manos de Satanás, en las manos del diablo. Pensemos en esto por un momento, ¿verdad? Porque podemos hablar todo el día acerca de esto, pero tengo que ser breve, porque estoy llegando a usted por medio de este medio. Pero imagínese, ¿verdad? Pensemos en el corazón de este padre espiritual, el apóstol Pablo. Y él dice, ¿verdad?, que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, recordemos que este hombre había venido de la oscuridad a la luz admirable. Pero el hombre quería vivir en la oscuridad y en la luz admirable. Y Pablo dice, ¿verdad? No, que sea entregado a Satanás. Yo ya lo he entregado a Satanás. En otras palabras, le está diciendo a la iglesia que lo descomuniquen. Que le quiten los cargos si tenía algo que hacía. Simplemente, ¿verdad? Para que regrese, para que se descomunique con la iglesia, para que regrese, si quiere andar en el mundo, ¿verdad? Si quiere regresar al mundo, que lo haga. Pero sabemos que de regreso en el mundo nada bueno va a haber. Recordemos que Satanás, el Dios de este mundo, con D chiquita, 2 Corintios 4:4, nos declara que el Dios de este mundo tiene buenos planes también para sus seguidores. Y Él solo vino a destruir, Él solo vino a matar. Y Él es el padre de la mentira, ¿verdad? La vida en la iglesia es muy aburrida. Regrésate, hombre, para lo que estabas haciendo antes. Regresa para que tengas un poco de diversión, hombre. Imagínese. Increíble, hermanos. Él dice, bueno, si quiere vivir de regreso en el mundo, que se regrese al mundo. Y va a ver lo que el enemigo le va a hacer. Lo va a dejar hasta sin zapatos. Imagínense, va a tener que vender hasta la camisa. Porque
La palabra del Señor nos habla claro, hermanos, cuando hablamos del pecado. Imagínense, cuando se habla del pecado. El pecado es placentero por un tiempo, pero después demanda su paga. Dice que el pecado, ¿verdad? La palabra de Dios lo declara clarito. El pecado, imagínense, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna, hermanos. Y esto es lo que significa, ¿verdad? Entregar a tal en las manos de Satanás. En otras palabras, que lo descomuniquen de la iglesia, que lo corten de la iglesia completamente, para que regrese, ¿verdad? Y pues si quiere regresar a la discoteca, si quiere regresar a la cantina, si quiere regresar a los lugares donde andaba antes, de donde fue salvo, que regrese, pero que no venga a infectar a la iglesia, porque el enemigo simplemente está buscando un cabellito, imagínense, de abertura para meterse, y luego toma control de toda la casa. Pablo lo va a poner bien claro aquí, hermanos. Pablo dice en el verso 6, no es buena vuestra jactancia como iglesia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pregúntele al panadero, hablando de la masa vieja. Imagínense, el panadero cuando hace su pan, él deja un pedacito, un poquito nada más. Un poquito, imagínense, de la masa vieja con levadura. Un poquito. Y él viene y agarra ese poquito y lo une al bojote grande para hacer de nuevo su pan. Y así trabajan todos los panaderos. Imagínense, porque usan la levadura para que el pan esté bien bello. Pablo declara en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Qué increíble, hermanos, cuando hablamos de estas cosas. Pablo aquí regresa, imagínense, a la fiesta de la Pascua. Una fiesta bien importante. Todavía estamos en la fiesta de la Pascua. Los judíos celebran por 7 días. Y luego, después de la Pascua, viene la otra fiesta más para ellos, que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Qué importante, hermanos, cuando hablamos de estas cosas. Y Pablo dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No obstantemente, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis adentro? ¿Por qué a los que están afuera? Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Imagínense, ¿verdad? Pablo aquí hace un punto bien importante, hermanos. Y el punto es que Pablo dice, ¿verdad? Que Pablo no nos está pidiendo, imagínense, la palabra del Señor nos dice clara, no nos está pidiendo que nos metamos a un monasterio. En otras palabras, tras paredes. La iglesia no puede estar tras paredes. Imagínense. En otras palabras, qué lindo sería, ¿verdad? Dicen varios, que tuviéramos una comunidad cristiana nada más, donde puros cristianos podríamos convivir. Qué bueno sería eso, ¿verdad? El pensamiento suena bien.
Pero no es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. ¿Cómo entonces va a alumbrar una luz si está secluida, si está escondida una luz? Imagínense, esas creencias, ¿verdad? Las ponen vamos a decir, a prueba muchos, donde lo han hecho, ¿verdad? Hay iglesias que están secluidas del mundo. Pero, ¿qué vamos a ganar? Pablo dice, no. Imagínense, no. Lo que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Que todo aquel que se llame cristiano, con ese que no nos juntemos. Con todo aquel que diga, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo oro, ¿verdad? Pero no ha salido de su pecado. Y todavía sigue, ¿verdad? Haciendo lo que hace a diariamente. Con ese, dice Pablo, que no nos juntemos. Pero el mundo, imagínense, como dijo alguien, el mundo es mi púlpito, donde yo voy a mi trabajo, donde yo voy y compro, donde yo me relaciono con las personas. Y qué importante, hermanos, ¿verdad? Es, imagínense, reconocer que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. En el momento que pecamos, recuérdese el origen del pecado. ¿Qué hizo Adán? El Señor tuvo que ir a buscarlo. Un ejemplo más grande todavía. Mire lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué hizo el gobierno? Para poder parar esta pandemia, nos han pedido que nos secluyamos, que guardemos 6 pies de distancia de las personas. Imagínense, simplemente para contener esta pandemia. Cuando hablamos de esta pandemia, cuando hablamos de este virus, que le llaman el virus 19, este virus no es nada, absolutamente nada comparado al pecado. Pablo dice, ¿verdad?, que se entregue a Satanás, pero para que después sea restaurado, para que su cuerpo no se pierda. En otras palabras, Pablo, como el Señor, ama las almas y no quería que nadie se perdiera. En 2 de Corintios, ¿verdad?, en la siguiente epístola vamos a mirar donde Pablo ordena que regresara porque ya había aprendido su lección, que lo restauraran otra vez a la congregación, para que fuera parte otra vez del cuerpo, porque ya había aprendido su lección. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes. Gracias.